¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto capítulo de Etiquetas. Alan, ¿qué tal estás? ¿Cómo viviste nuestro empate? Bien. Boludo, no, yo creo que sí la mufé, pero bueno, en el siguiente combo vamos a dar predicciones exactas. ¿Te bancás? Ya está, perfecto. Hoy tenemos a una profesional. Hoy quería hablar de psicología porque yo creo que la verdadera pandemia que estuvimos teniendo en los últimos años fue con la salud mental y fue con casos de salud mental. Y hoy tenemos una profesional, ella es una genia. Lauri, muchísimas gracias por venir. Hola Fabri, ¿cómo estás? Súper bien. ¿Y vos qué tal? Bien, súper, gracias por invitarme. Vos sabés que antes de venir, mi papá me preguntó, ¿y con quién vas a hablar? Con una psicóloga. Le dije, espera, ¿qué te pasa? Me dijo, ¿estás bien? No, para el programa, le dije yo. ¿Y cómo te llevas con ese estigma? ¿Ves cada vez menos o seguís viendo normalmente en el paraguayo ese de, che, te vas al psicólogo, ¿qué tal estás? No te mates por ahí. Ujú. Honestamente, desde hace un tiempito, y te diría que post pandemia justamente está como más normalizado. Okay. Sí, todavía es como un estigma, creo yo, justamente para nuestros papás, de por ahí como, Sí. ¿por qué no lo hablas conmigo? Yo tengo padres que son súper celosos, por ejemplo, Ok. mamás especialmente, ¿verdad? De, ¿por qué no te abrís conmigo? Y demás, como que cuesta todavía entender que esto es ciencia, que esto es salud y que no es tanto hablar y desahogarse nada más. Pero súper bien, yo creo que mejoró bastante. Post pandemia y de repente gracias a las redes sociales. Claro, Pero sí, claro. estamos mejor. Todavía no estamos en donde me gustaría o nos Ok. gustaría a los profesionales de la salud mental, pero vamos mejor. Sí, se está como que normalizando cada vez más. ¿Y cuál sería el punto que buscarían? Que cada familia tenga como su psicólogo de cabecera, que ya no sea como que sea como un nutricionista, por ahí. Sí, de por ahí el tema de la nutrición también, si le invitas a un nutricionista te diría que también es medio También. tabú, como es así como no, buscar una dieta en internet y ya está, ¿verdad? Trabajo Sí. mucho de forma multidisciplinaria con algunos, pero en lo que respecta a nosotros, sí, más que cada familia tenga, es como no esperar que se agrave demasiado la situación. Ok. Sí, o sea, hay gente que me escribe en las redes, por ejemplo, yo no sé si mi problema es para tanto. Es así como que tiene que Ya. ser sumamente grave como para acudir a terapia. Entonces, como de repente saber que, bueno, hablar con alguien de repente sana, yo siempre digo hablar sana. Total. Y claro, o sea, sería más bien eso, sí, como no tener que llegar a un punto del que cuesta mucho más, digamos, como que estar Total. mejor y Total. creo que sería más bien eso. Ya. O sea, que no se llegue a ese punto. Y el paraguayo es muy de esos. El paraguayo es muy de, me duele la cabeza y tengo que estar al borde de la muerte para ir a consultar nomás luego al hospital. Imagínate con la psicología. O sea, Totalmente. es impresionante. ¿Por qué fue que elegiste psicología? Te quería preguntar, ¿sabes qué? Si sos de esas personas que siempre absorbieron como problemas de chica o con amigos, o fue porque realmente te interesó muchísimo la ciencia. Honestamente, desde el colegio te puedo decir que una profesora Ujú. logró que de repente me llame la atención, ¿sí? Lo que sería, digamos, como la parte de psicología. Pero independientemente a eso, yo creo que cuando le conté a mis compañeras de colegio, por ejemplo, chicas, porque yo empecé Derecho, Sí, ¿sí? ok. Derecho, empecé porque me dijeron que tenía que estudiar Derecho, pero enseguida me di cuenta que por ahí no iba. No era lo tuyo. No era lo mío, no es lo mío y sigue sincero, o sea, nunca. Disculpen, abogados. Les pasa todo, tranquila. Yo Pero también empecé una carrera que después nada que ver. ¿sí? Y después fue otra Después me cosa. contás. Bien, pero sí, realmente cuando le conté a mis compañeras, no, sí, de una. Sí. O sea, de por ahí también mi mamá psicóloga no es, pero siempre fue la psicóloga de todas mis compañeras, por ejemplo. Ok. O sea, era así como súper normal que mis amigas vayan a casa, nos cuenten a las dos sus cosas. Entonces, como que yo creo que sí, nací con ese Con ese don. propósito y ese don. Ya. Exactamente. Y vos sabes que a mucha gente le pasa eso. Y muchas veces lo que hace falta es un buen profesor. Que Sí. te inculque o que por lo menos te motive a estudiar esa materia. Yo me acuerdo que de chico no me gustaba la historia, por ejemplo. Y creo que fue en tercero o cuarto grado, vino un profe que se quedó con nosotros 3 años, con el grupo 3 años, y él hizo que me vuelva una ratita de biblioteca en cuanto a la historia. Hizo que me encante la historia en sí. Y muchas veces eso es lo que falta. Un profesor, Exacto. un clic. Ujú, Ok. sí. ¿Y con tu familia, cómo lo tomaron cuando dijiste, voy a hacer, esto es lo que quiero hacer? Porque justamente decís, saliste de Derecho y ahora es como que entraste, después entraste a lo que es la psicología. Y por el estigma que hay y eso, ¿cómo fue que tomaron ellos? Bueno, inicialmente, mi mamá de una, así como Total. Metele, me Total. encanta, ¿verdad? O sea, si bien yo también fui a la psicóloga cuando era chiquita, entonces como que mi papá sí.
fue así como un poco más racio, como, ¿para qué? O sea, porque como te digo, yo ya, o sea, te hablo de años atrás, Sí. ¿verdad? O sea, yo soy promoción 2007, hagan ustedes los cálculos. Pero sí, o sea, como en ese entonces era muchísimo estigma, era así como un tabú. Sí. Te recibías de psicóloga y tenías que trabajar sí o sí en algo laboral, recursos humanos o cosas Claro. como esa. Por ahí sí mi papá fue como, ¿para qué? Pero como te digo, cuando realmente yo dije, sí, es esto. O sea, así como que, no sé, como vos decís, realmente esa profesora me inspiró. Claro. Después la terapeuta a la que llegué a ir, yo hablaba mucho con las psicólogas del colegio y cosas así. O sea, como que siempre hubo un vínculo que estuvo ahí, ¿verdad? Pero más que eso fue realmente que yo, sí como que dije, bueno, o sea, yo prefiero estudiar algo que realmente me guste, ser feliz Ya, con ya, eso, ya. ¿verdad? Pero en ese entonces no tenía demasiada información tampoco, así. Tampoco, sí. De por ahí sí era más eso. Y que siempre me gustó leer. O sea, es como que siempre leí. Entonces la vocación siempre estuvo en vos. Sí. Porque ahora, por ejemplo, es más fácil, como decís, tenemos mucho más acceso a la información y una persona de 15, 14 años puede ver videos en YouTube, puede ver TikToks de temas de psicología, por un podcast, por lo que sea. Y es como mucho más fácil acceder. Y en ese momento, con tanto estigma, la vocación tenía que estar en vos. Totalmente. O sea, Además, en ese entonces no había nada. O sea, yo creo que claro. fui de las primeras en tener un Instagram, por ejemplo. Estaba re mal visto. Sí. Estaba, o sea, era... No. O sea, la gente así como... De hecho, que en una época creo que si vos hablabas de según qué temas, Instagram o TikTok te bajaba la cuenta, ya de Sí. una. YouTube también. Sí. Te desmonetizaba el contenido, tenías un montón de problemas, cosa Sí. que ahora ya no, ¿verdad? Pero en ese momento sí era arriesgadito tener contenido así. Sí, totalmente. No, y sí, aparte entre los colegas mismos no estaba como bien visto. Antes vos veías en Ah, guía ¿en serio? médica, sí. La divulgación no estaba bien vista. No, o sea, tu vida. Como Ah, que se ok, te vea ok. mucho, como que se sepa mucho de vos. Ya. Ustedes ven mis redes y se ve todo. O sea, todo el mundo sabe cuándo tuve un bebé, cuándo me embaracé, o sea, como que acompañaron Claro. mucho de eso. Pero fue una decisión que tomé yo, justamente porque era un tabú irse de repente a un psicólogo porque vos no sabías lo que te esperaba del otro lado. Claro. Incluso mis primeros años, digamos, en la clínica, que ya hacen 8 años de eso, incluso los varones, que era Sí. mucho más difícil que asistan a terapia, te soy Me sincera. imagino que hasta ahora incluso. Y sí, de por ahí sí se animan muchísimos más que Ya. antes. No tengo los datos estadísticos, pero te digo sí. Por diferentes motivos, pero me decían, vine porque, bueno, te vi y escuché esto y me sentí identificado con esto. O sea, como que realmente atrajo también y rompió un poco más el tabú, ¿verdad? Ya. Y entrando ya de lleno en lo que es la ciencia, uno de los trastornos, por así decirlo, más comunes es el trastorno de ansiedad. Es como que el Bad Bunny de los trastornos está súper de moda. Es como el TDA. De repente todo el mundo lo tiene o todo el mundo lo tuvo y no lo supo identificar a tiempo. Tenés muchos casos. ¿Y qué es realmente el trastorno de ansiedad como tal? El trastorno de ansiedad, o sea, algo que, para no entrar en términos técnicos, Ok, ¿verdad? Me gustaría más explicarte de esta forma. La ansiedad forma parte como unas emociones, o sea, son Sí. como todas las emociones, ¿sí? La gente ahora como que le ve como algo malo, Ya, porque ya. es como, ansiedad, ataques de ansiedad, o sea, y hay una rama, o sea, hay muchos tipos, están las fobias, la ansiedad generalizada, Ya. la ansiedad social, o sea, hay varios tipos, y si bien sí está como de moda, digamos también... Es cierto que nos dicen a nosotros, ustedes le vuelven a todo patológico, ahora ya todo es ansiedad, o sea, estamos Ok. así como o creamos dependencia y unas cuantas cosas más, pero en realidad lo que pasa con la ansiedad es que forma parte de nuestras emociones, sí, pero por el ritmo de vida que tenemos hoy en día es como que salen a relucir los lados más, digamos como que el lado patológico. Pero Sí. ansiosos somos todos, o sea, todos Claro. tenemos como que ese instinto, yo le digo que es como, en el fondo es un instinto de supervivencia. Sí. Porque la ansiedad en sí no es mala, es la vocecita que te dice, che, cuidado, che, atendé, che, mirá, Claro, ¿entendés? claro. O sea, siempre le digo a la gente que si no tenés eso desarrollado, un auto te va a tocar la bocina, va a frenar y vos ni te vas a asustar, no te vas a inmutar. Entonces, Ya, la es como ansiedad... es como el miedo, ¿verdad? Es como el miedo, sí. El miedo es lo que nos hizo sobrevivir hasta hoy en día, al ser Exacto. humano. Ujú. Igual, o sea, el miedo todavía es como más normal porque es a Claro. algo que sí podría pasar. O sea, un perro está ahí enfrente y te está Ya, mostrando ya. los dientes, eso es miedo, Sí, ¿sí? sí. El perro puede estar detrás de las rejas y vos igual le tenés miedo, eso sería ansiedad. Ok. Pero ok. ¿qué es lo que hace? Te dice, claro, pero puede saltar la reja o pues se puede abrir el portón, ¿entendés? Hasta ahí, esa ansiedad sigue siendo normal. Claro, claro. Pero claro. ya la ansiedad patológica sería, no salgo más a la calle porque puede haber Ok. un perro, porque puede ser que, ¿entendés? Esa de repente sería la Ya, y diferencia. seguramente también mucha gente dice eso de que ustedes vuelven dependientes y cosas así, porque solamente por el hecho de que ahora se reconoce más nomás.
Y como hay información, ahora vos le puedes poner un nombre a eso. Por ahí antes no se le ponía nomás nombre y todo el mundo también era ansioso. También es cierto que tenemos un ritmo de vida más elevado que nunca y eso también está ahí. Y también es un gran clic para que eso termine pasando, ¿verdad? Y es el problema más común. ¿Dirías que es el problema más común que te topas? ¿Problemas con ansiedad? Sí. ¿Sí? Ansiedad y estrés. Y estrés, ya. Sí. Una lleva a la otra. Eso te iba a preguntar si hay niveles, como dijiste ahora, la ansiedad es absolutamente natural. ¿Hay niveles o dosis saludables de ansiedad? De hecho que sí. De hecho que sí. O sea, siempre yo le he dicho a mis pacientes, chicos, si no tienen ansiedad de ningún tipo, o la gente que viene y me dice, yo me quiero curar, yo le digo, no te vas a curar, porque la ansiedad forma parte de nuestro día a día. Ahora, sí se vuelve patológico o permitimos que se vuelva patológico cuando, como te dije, nos priva en nuestra vida diaria, nos priva de ir a trabajar o de socializar o de repente se desarrolla una fobia, pero sí, o sea, hay niveles, hay grados, ¿verdad? Como te dije, nosotros evaluamos y hay veces que sale una ansiedad normal, entonces es más como trabajar, puede ser otro aspecto también. Hoy en día también como que a cualquier situación la gente ya le atribuye ansiedad. Y hay diferentes cosas, o sea, a veces incluso es clínico, o a veces es simplemente procrastinar o no tener un orden, no tener una agenda, o sea, realmente es como... Sí, o sea, tenemos que indagar, por eso no es corta la terapia. No es, hola, te hago un test y ya está, ¿entendés? Claro, tenés que llegar al hueso. Siempre. Ya. Y justamente hoy en día estamos en la época de la procrastinación absoluta. ¿Vos crees que la mayoría de los casos de ansiedad son por procrastinar en general? Porque eso es lo que, o sea, es la sensación que, o sea, la falta de propósito de la gente o la falta de ocupación como tal es lo que lleva a sentir esa ansiedad. Porque incluso a mí me pasa. O sea, yo, por ejemplo, yo entreno regularmente. No voy a entrenar una semana y ya estoy así. Me agarra la ansiedad. Sí, en realidad no sé si en todos los casos te lleva a eso. Ya. Pero como te digo, en la mayoría sí, porque es como que se te empieza a encimar todo, como que después ya no tenés la capacidad de controlar los tiempos y demás, y eso te lleva, digamos, como que a hacer síntomas de ansiedad, ¿verdad? Como te digo, nosotros le llamamos más tipo ataques de ansiedad o cosas así, ¿entendés? Tipo, pero sí, o sea, procrastinar generalmente tiene como comorbilidad con eso, ¿verdad? O sea, sí, terminas en eso. Así como tiene comorbilidad con la depresión o tiene comorbilidad, digamos, con varios otros trastornos, de repente, varias otras condiciones, ¿verdad? Pero sí, la ansiedad hoy en día predomina, como decís vos, o sí forma parte. En una casa forma parte de por lo menos una de las personas que digamos, que habitan. Sí. Te diría que en serio con esa intensidad está. Hija de mil, es muchísimo. Es muchísimo. Muchísimo. Sí. ¿Y cuándo se vuelve peligrosa? ¿Cuándo se puede identificar que se vuelve, como una persona puede decir, tengo ciertos niveles de ansiedad? ¿Cómo puedo identificar yo que tengo ansiedad cuando se vuelve realmente peligroso? En realidad, más que peligroso, sería patológico. Y como te dije, una persona con ansiedad no es peligrosa, pero sí se pone en situaciones. Por ejemplo, una persona que tiene ansiedad social. La persona que tiene ansiedad social tiene tanta ansiedad que puede, por ejemplo, caerse, puede desmayarse, o sea, dependiendo del punto al que llegue, no sé, de repente puede vomitar o cosas así, y eso lo que genera es que después desarrolle una agorafobia, que ya no quiera salir, que ya no quiera exponerse, que ya no quiera estar en lugares abiertos. Sí. Y más que peligroso, como te dije, lo que se vuelve patológico es que empieza a encerrarse y cada vez más, y eso hace que después, por ejemplo, tenga comorbilidad con una depresión o algo así, ¿entendés? O sea, más una cosa lleva a la otra siempre. Y sí, o sea, por eso la ansiedad que no se trata, cuando es una ansiedad patológica, tiende a desarrollar otros tipos de condiciones o trastornos. Como las fobias, por ejemplo. O sea, están atadas. Yo eso no sabía. Las fobias están absolutamente atadas a lo que es la ansiedad. Totalmente. O sea, de hecho que empieza así. Empieza así. Sí. Y hay casos, un caso que nunca me olvido es en un posgrado que hicimos, de una persona que tenía fobia a las cucarachas. Pero en realidad fue otra situación traumática la que le llevó a desarrollar esa fobia, que nada tenía que ver, no es que una cucaracha la atacó, sino que hizo asociaciones, la mente como de la oscuridad, lugares sucios, bichos y cosas así. Entonces como que sí, las fobias también se van desarrollando o se van generando, digamos, a consecuencia de una ansiedad o maltratada o que no se trató. Ok, ¿cuáles son las más comunes en ¿Las cuanto fobias? a las fobias? Sí. Uy, las fobias. Bueno, te voy a decir el más raro. Ok, la más rara.
Me sirve, me resirve. Bueno, o sea, no es tanto raro, sino que como que es confuso y Ok. costó llegar al origen. Pero una paciente en algún momento me dijo, yo tengo fobia a las tormentas. A las tormentas. A las tormentas, ¿sí? Todos ya tienen nombre, no me pregunten, son así. Sí, son son re Sí, difíciles. son re difíciles. Pero sí, era una fobia y coincidentemente en consultorio, estando ella, empezó su hora y 10 minutos después empieza una tormenta, pero así horrenda. Ah, Mi no, tenés que consultorio tener era así suerte. todo de vidrio. Y yo así, ok, vamos a ver cómo llevamos esto. Claro. Y estuvo bien. Y ahí yo me di cuenta que espera, o sea, sí es algo que tiene que ver con esto, pero no es la tormenta en sí. Y era el viento. Era el viento. No era la tormenta, era el viento. Ok. O sea, y obvio, retrocedimos hasta su infancia y ahí encontramos el origen. Pero Ya. eso sería el más raro. Ahora, el más común. El más común, sí, ella puede entrar en cosas como la aracnofobia, ponele, o el miedo a las alturas, que sería más vértigo. Sí, yo creo cosas que así. podría ser ese, o realmente lo que más se vio, y otras te digo, entre la pandemia y después, o que vi recientemente, es la agorafobia. Que como te dije, la Ok. fobia a estar en lugares abiertos, a que te pase algo, o sea, Ya. ¿Sentiste vos ese pico o esa tendencia alcista de incremento de pacientes luego de la pandemia? durante Durante la pandemia, ¿ya? Sí, Ok, sí. o sea, consultas a domicilio, realmente, consultas remotas tuviste muchísimas. Lo que pasa es que yo empecé con las Sí. consultas virtuales antes, porque Ok. justamente eso dije yo hoy, por algún motivo después pensé, y sí, fue porque yo creé una cuenta de Instagram, Claro. que yo llegué, digamos, como que al interior o al exterior del país, ¿verdad? Sí. Paraguayos que salen, paraguayos que también buscan psicólogos paraguayos Claro. otra vez, porque conectar culturalmente en otros países como que cuesta un poco. Sí. Entonces, te diría que sí. Y como yo ya tenía pacientes del interior, yo les hacía venir una vez al mes nada más y las otras 3 sesiones ya hacíamos por videollamada. Ok. Entonces, como que eso a mí, de repente la pandemia no me sorprendió mucho, pero sí te diría que yo tuve un ataque de ansiedad en pandemia ¿Sí? por trabajar demasiado. O sea, Wow. sí. O sea, hasta a ese punto llegó la pandemia. Sí, la gente estaba en su casa encerrada, Claro. desesperada, se subían al auto así para tener privacidad en el garage. Y teníamos sesiones así, pero sí hay un incremento. Yo creo que fue en ese entonces que la mayoría de los profesionales se crearon una cuenta, Claro. empezaron como que a buscar también el vínculo, digamos, desde las redes sociales. Y yo creo que eso hizo también como que el tabú se despeje un poco más, ¿verdad? Y sí, hay un incremento bastante. Y es muy diferente, vos al tratar a un paciente, ¿es mucha la diferencia del trato ¿cómo te digo? Del desarrollo de la consulta profesional? ¿Es muy diferente el formato remoto al formato one-to-one? No, ¿En de serio? hecho que justamente después de todo esto se hizo un estudio así bien científico con buenos datos y arrojó que es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Es más, porque hay más pacientes desde ese entonces, porque aquellas personas con fobias, con miedos, con Ya, ansiedad ya. social, se animan a consultar. Yo tuve pacientes que me pedían no prender la cámara. ¿En serio? Sí. Ay, claro, y se podría ser incluso una zona segura para ellos. Totalmente. Para compartir. Es más fácil compartir desde Sí. la comunidad, como por ejemplo es más fácil comentar o opinar Sí. desde la comunidad de tu teclado. También es más fácil abrirse. Sí. ¿No? ¿Qué te pasó eso? Me pasó, sí, y no con una persona, con varias muchas. que no quisieron y bueno, hoy en día ya aprenden, obviamente, ¿verdad? Claro. Pero al principio como que eso les daba un poco más de seguridad y yo sí, obvio, de una, o sea, de hecho que el lenguaje corporal expresa mucho, Claro. pero si era lo que necesitaba con tal de hablar con alguien, a mí me pidieron hacerlo por mensaje de texto en algún Ok. momento, Sí, sí. yo conozco gente que consulta por mensaje. Bueno, eso no lo logré tanto, Ya. pero sí, o sea, lo que le pedí fue, ¿te parece si nos vemos? Y mientras nos vemos chateamos Sí. y me aceptó. Ok. Pero no me quería hablar, o sea, como que Tenía sí, ese- sí. Pero después ya sí se fue abriendo, pero ella me decía que no podía hablar porque lloraba mucho. Ok. Sí, entonces ok. trabajamos primero esa parte y después ya logramos hablar. Ya, Ujú. me quedo retrocediendo un poco en la conversación, en la parte de cuando contaste la fobia a las tormentas que tuvo esta paciente. Mencionaste que el camino para encontrar el motivo o por lo menos la razón o la raíz del problema, hay que retomarse a un momento de la vida, como por ejemplo la infancia, que puede estar atada a ciertos traumas de infancia o a ciertas situaciones que llevaron a que el cerebro haga esa conexión y que cree ese preconcepto.
¿Cuál es el camino para llegar a eso El en una camino... consulta? de como terapeuta. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho que aplicamos dependiendo de tu paradigma y demás, ¿verdad? O sea, qué Ok. tipo de... yo uso el cognitivo-conductual integrativo Sí. y trabajo, digamos, como que justamente para remontarme a la infancia tengo que hacer una entrevista, digamos, como que son varias sesiones, se aplican test, se aplican instrumentos, o sea, como que Ya. vamos viendo de diferentes formas, pero sí, no es fácil. No es corto, yo siempre les digo, perdón, yo no te prometo algo Claro. corto, ni breve, pero sí algo que, o sea, yo busco como que Ujú. el origen desde la raíz, ¿verdad? Desde la O raíz, sea, sí. y sí, no, y es un montón de entrevistas, un montón de preguntas y secretos. ¿Y cómo te llevas vos? Por supuesto que uno no puede ayudarle a todo el mundo, ¿verdad? Y me supongo que los primeros años asimilar eso fue un poco más difícil. Le pasará a todo tipo de profesionales de la salud o de la nutrición. ¿Cómo te llevabas vos? En tu caso, el trato que tenés se vuelve indefectiblemente mucho más personal porque te están contando sus problemas y te están contando sus cosas, no estando como un nutricionista que dejó de venir o yo qué sé, no adelgazó o no cambió su dieta y bueno, está bien. Como que hay un distanciamiento emocional mucho más grande. En tu caso no. ¿Cómo te llevabas con eso, con esa dinámica? O sea, no entendí. ¿Cómo te llevas con el hecho de que vos, por ejemplo, no, sabes que no puedes ayudar a todo el mundo? Ok, ok, ok. Bueno, de hecho que como parte, o sea, la parte ética, de repente también se trata de que cuando te das cuenta de que no estás pudiendo con un caso, tenés Sí. que derivar a ese paciente. Ok. Ya. En mi caso tengo un muy buen grupo de amigos que son colegas, entonces es como una persona que es más especialista en TLP, una persona que es más especialista en adicciones. Yo, por ejemplo, no trato adicciones. O sea, Ok. yo considero que necesitas una especialidad mucho más, digamos, como que intensiva para poder Sí. abarcar ese tipo de condiciones. Entonces tengo creo que un buen team así entre amigos de que sabemos que, bueno, vos haces mejor esto, yo te derivo, o sea, creo que en ese aspecto por lo menos los que son más cercanos a mí somos bastante éticos. Yo sé dónde está mi límite. Claro, claro, Entonces yo claro. reconozco un límite. Sí, como decís, le cuesta mucho al paciente aceptar que le estás derivando. Ok. Es así como no me querés más escuchar, ya no me Sí. querés o O no cosas tengo como esas. solución, cosas No, así más se que te pueden... solución. Y sí, ¿verdad? se te También de pueden- repente, no sé qué deben pensar, ¿verdad? Claro. Pero sí me pasó que en algún momento una de ellas me dijo, che, como que, no sé, ¿te cansaste Ujú. de mí? Yo le dije, no, llegamos a un diagnóstico y es uno que yo no me siento realmente preparada para tratar y le derivé a una colega. Claro. Y al final feliz, o sea, después más adelante volvió conmigo porque ya tenía como bajo Ok. control esa parte con esa especialista Sí. y le preguntó si podía volver conmigo más para lo emocional, digamos, y Ya, ya, volvió, ya. ¿verdad? Pero sí, o sea, uno tiene que saber dónde está su límite. Totalmente, totalmente. Y en cuanto al diagnóstico, por supuesto que estamos en la época de la información y es más fácil decir, me siento tal, me siento cual, tengo tal. Te sale en Google. Hoy en día eso por 5, porque ahora ahí tenemos inteligencia artificial. ¿Qué opinas de esos casos en donde la gente le tiene literalmente de psicólogo o de terapista a la inteligencia artificial? ¿Te tocó muchos o te tocó ver muchas cosas así? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Pero sí de las personas que viendo videos, Reels y Claro. TikTok te dicen, este es mi diagnóstico. Ya, Eso sí ya. tengo. De hecho, que yo cuando les conozco, o sea, en la primera entrevista les digo, chicos, a mí no me gusta mucho etiquetar. Porque tuve Ok. pacientes que justificaban ciertas cosas así como, ay no, pero esto es por mi ansiedad. Claro, claro, Ay no, claro. pero esto es por... Sí, entonces es como que yo les digo, claro, sus carpetas tienen titulitos, me pueden preguntar, no es un secreto, Claro. pero prefiero no etiquetar. Ya, ya, ya. Trabajo más desde los síntomas. Yo creo que ahora estamos más del lado humanista, luego la mayoría de los terapeutas, ¿verdad? Pero sí, o sea, hay casos que sí, uno tiene Hay que casos y mencionar, casos, claro, siempre, claro, total. justamente lo que te digo, de repente si toca derivar es como explicarle su diagnóstico y demás. Ya, Y ya. siempre les dejo abierto, le digo, mira, si ustedes quieren saber si es que hay algo, y no siempre hay. Ok, no A veces, siempre. no. Sí, sí, A sí. veces es una desregulación emocional, a veces es como hablamos, era falta de organización. O sea, con decirte que tengo pacientes que llegaron pensando, no sé, más o menos que eran bipolares y le faltaba una agenda. Me estás ¿En jodiendo. serio? ¿En serio? Sí, después tuve otra paciente que me decía que era bipolar y tenía un mal, estaba con problemitas hormonales.
¿verdad? Que también puede pasar, las hormonas Claro. contrainfluyen en absolutamente todo lo que tenga que ver con el estado de ánimo Sí. y cosas así. Sí, entonces yo sí, no, anda una endocrinóloga, vamos a analizar y Claro. si estaba toda desfasada en cuanto a lo que eran Claro. hormonas y yo sí, no, yo no le veía un trastorno. Claro, O de claro, repente claro. gente que te dice que le quiere hacer algo malo a la gente, yo le digo, no, debe ser un TOC, ¿entendés? O sea, hay Ok. mucho, o sea, por eso realmente el análisis y demás y no etiquetar de una y por eso no es tan corto el proceso de diagnóstico. Ya, y aparte también el cerebro en sí, la psicología creo que el órgano menos estudiado, del que menos se sabe, Sí. y es como mucho más difícil. O sea, el abanico de posibilidades es extremadamente amplio. Sí. Pero yo no sabía eso, está buenísimo de que el código de ética te haga cuando te cuesta un poco manejar un caso, o no te cuesta, pero no estás Claro. muy especializado en eso, bueno, te derivo a esta persona que sí te puede ayudar mejor, luego volver conmigo para otro Exacto. tipo de cosas, pero eso está buenísimo. Sos de las primeras en el país que se metió en las redes sociales. Sí. Estamos en una época de comparación constante. Siempre, indirectamente, inconscientemente, vos te despertaste, tenés un día de mierda y vos entras a tu Instagram y ves gente súper feliz, súper contenta, se compra tal, se compra cual. ¿Cuál es la relación que ves de eso con trastornos como, por ejemplo, la ansiedad? ¿O qué efectos ves de la comparación de las redes sociales en las personas, en tus pacientes? Bueno, de hecho que lo que decís me encanta porque es así. El tema de las redes sociales, hoy en día no sé si solo ansiedad, Sí. te hablaría de cosas más complejas, de por ahí muy técnicas, pero más o menos para que entiendas la dismorfia corporal y Sí, cosas así. totalmente. O sea, es como que, o el tema también de las dietas extremas, el tema de la autopercepción y el autoconcepto que cada persona se tiene, sí, generó muchísima ansiedad, pero también muchos otros trastornos un poco más de repente delicados. Sí. Algo en lo que también yo me especialicé y trabajé mucho tiempo es el trastorno de la conducta alimentaria. Ok. Y realmente trabajar eso es muy complejo, o sea, Sí. es bastante complejo porque como vos decís, es derribar un montón de estigmas, un montón de conceptos y bueno, siempre tiene una raíz también familiar. Total, Tiene una total. raíz familiar, pero las redes sociales potencian, te diría que por 1000. Si anteriormente eso ya existía, lo podíamos decir, bueno, por 10, pero hoy en día es por por 1000. 1000. Es muchísimo, es súper complicado. Yo veo Sí. perfiles de chicas, o sea, Muy. muy delgadas que, o sea, promueven eso. Así como Claro. que, y siempre digo, a nosotros de repente nos censuran mucho o censuran muchos hashtags o cosas así y no entiendo cómo eso está tan libre, ¿verdad? De repente. Sí, no, yo veo, me crucé en TikTok, no fue en TikTok, en Twitter me crucé para empezar, no sé qué hacía una persona de 13, 14 años en una red social, pero estaba en Twitter y estaba diciendo las ventajas del ayuno de 24 horas, de 48 horas, de 72 horas. Y todo bien, ponerle que te sirva, ponerle que bajo ciertas cosas te puede llegar a servir, pero una persona de 14 años, ya me vas a decir, o sea, yo a mis 14 años estaba jugando Minecraft, jugando fútbol. Imagínate que una persona de 14 años se vaya al gimnasio, Sí. se mira al espejo y se compare constantemente. Es gravísimo lo que está pasando. Totalmente. Y eso va generando otros trastornos Claro. con el tiempo. O sea, Claro. sí, si una persona, el TCA, bueno, sí tiene también comorbilidad, o sea, está asociado con muchos otros trastornos, pero digamos que de repente justamente empezar a una edad tan joven, Sí. es como todas las cosas, o sea, mientras más tiempo pasa, más se deteriora algo. Claro. De hecho que nosotros dividimos eso también, ¿verdad? Cuando llega un paciente y le dices, ¿hace cuánto te molesta esto? Y si te dice, no, y hace 2 años, es como, o sea, va a costar un poquito más porque claro. uno se acostumbra a convivir con eso, ¿verdad? Claro. Que te diga 2 meses o 2 semanas, ¿verdad? Eso como mucho más trabajable. Mucho más llevable. Sí. Ya. Y decís que te especializaste en el tema de TCA, de los trastornos alimenticios. ¿Cuáles son los más comunes que te llegó y que llegaste a tratar con los pacientes? Bueno, los más comunes son anorexia y bulimia, pero Ok. te voy a hablar de uno que, por ejemplo, le pasa mucho a los varones, que es la vigorexia. La vigorexia. Sí. La vigorexia, ay, súper conocer, común. me encanta. Sí, la vigorexia realmente es algo que yo sí vi en mis pacientes, Ok. en mis pacientes varones. Entonces es así como un trastorno que de repente, hay una condición, no me gusta decir trastorno, una condición Una que condición. no se ve mucho, pero que cada vez se ve más.
Sí, O que vos le ves, y yo obviamente con mi ojo clínico, para ella sé, sí. pero como que pasa todavía medio desapercibido, ¿sí? Después hay otros cuantos que la acompañan, Ujú. que sería, por ejemplo, te digo, los nombres son todos, bla, bla, pero hay uno que, por ejemplo, ni siquiera ya es ser vegano, sino que es como que comer todo lo que, o sea, como que va más allá, Ya, ¿entendés? O ok. sea, así como si se cayó sola la manzana, ¿entendés? O sea, no. No, es un Ya, montón, ya es así sí, como un poco más drástico que claro, mucho no se ve, pero que por algo ya existe. O sea, por algo ya se le puso un nombre claro. porque Por algo se le existe. etiquetó, claro, Sí, así totalmente. mismo. Y vi también que en tu Instagram tenés una sección que a mí me encantó, porque yo soy me encanta ver, soy re aficionado de ver casos de psicópatas y cosas así. Pero antes de eso, antes de entrar en eso, me gustaría hablar del narcisismo, ¿verdad? Okay. Así como también en la época en la que vivimos aumentó muchísimo las inseguridades y la falta de autoestima, también está lo opuesto, ¿verdad? Ujú. De que hay mucha gente, o hay más casos de narcisismo. ¿Cómo se identifica una persona que tiene eso, que es narcisista? Bien, de hecho que el narcisismo como tal hoy día también se usa muy a la ligera. Ok, Por eso es que de repente hablar de eso me gusta, porque es como informar un poquito claro, de que claro, claro. existen diferentes motivos o existen Sí, diferentes, ¿cómo se le diría? Como una línea de donde parte la persona para actuar como lo hace y ok, no siempre es el narcisismo. ya, Está el que es ególatra, por ejemplo, o sea, claro. egocéntrico. Y se diferencia del narcisismo o está una persona que no está disponible emocionalmente o está una persona que es demasiado sincera. O sea, muchas veces como que ya se le tacha de narcisista a cualquier persona Por que de cualquier repente razón, claro. por cualquier razón. Pero enfocándonos en lo que es narcisismo, de por ahí sí es es una condición Ujú. que la persona se va convirtiendo en eso, Ya, ya, ¿sí? ya, ya, ya. Por diferentes motivos, como todos los demás, o sea, como todas las demás condiciones, pero sí, una persona narcisista y lo que le diferencia a todos los demás es que te va a pisar la cabeza con tal de conseguir lo que quiere. Ok, Pero no solamente eso, porque uno puede decir, bueno, pero un egocéntrico también buscaría esto y esto y aquello. claro, El claro. egocéntrico es como que quiere él. Sí, Sí, o sea, él se quiere sentir bien, ella se quiere sentir bien, claro. como que pasa más por él o ella Ujú. misma. Sin embargo, el narcisista quiere que vos la laves. Ya, Vos, esa es la ok, diferencia, ¿entendés? O sea, está la persona que se ama, se quiere, esto, ese no es narcisista, ya. ¿sí? La gente hoy en día te dice, no sé, por cualquier cosa, narcisista. O escribís tu nombre con un corazón, narcisista. Narcisista, sí. ¿Entendés? Eso es ser Te mira egocéntrico. mucho al espejo, narcisista, Exacto. claro. No necesariamente, o sea, la persona que es egocéntrica, por ejemplo, no le hace daño a nadie. Claro. El narcisista sí. Ya, el problema está, o la diferencia clave está en los otros. O sea, en Exacto. cuando ya el paso es involucrar a la otra persona, a un Exacto. tercero. Sí, o sea, como que yo necesito que vos me Claro. admires. Yo necesito que vos sepas que yo soy magnífica. O sea, esa es una persona narcisista. Y es una persona que toca todos los lugares que sabe que te duelen. Sí. Yo a veces les digo, y suena un poco rarito esto, pero yo les digo, se alimentan más o menos, Es que ¿entendés? sí, es que Del sí, otro, o sea, totalmente. y tienen rasgos, buscan gente que está llena de brillo, que está llena de luz, gente que es así muy amorosa, gente extrovertida, y le va literalmente succionando todo eso. Son expertos manipuladores, los narcisistas. Expertos, Sí. expertos, o sea, yo creo que, no sé, ya nacen con ese talento. Está mal Sí. utilizado, Claro, claro, pero claro. sí, sí. O sea, te manipulan y el narcisismo también se divide. Hay narcisistas depresivos, hay narcisistas ansiosos, o sea, ¿Y todo... cuál es el más común que vos o que te haya tocado? Porque Mira, seguramente te tocó algún narcisista. en realidad sí. Sin dar Eh, nombre, ¿verdad? Ansiosos. Ansiosos. Sí, porque Narcisistas justamente ansiosos. es como que necesitan esa atención, Ya. necesitan esto, o sea, y como que les genera ansiedad cuando el entorno en el que se mueven no responde a lo que ellos Claro. están necesitando. Entonces como que les genera mucha ansiedad. Sí. Sí me tocó, no le traté yo, pero sí como que, bueno, ahí en mi paralelismo, Ujú. ¿verdad? De hacer con terapia con una paciente, me tocó ver que su pareja era un narcisista depresivo. Ok. Yo no le traté, pero digamos de lo que ella me contaba, así como hacía check, check, check con todos los criterios. Entonces sí, pero es el ansioso el que más se Y conoce. cumplía con todas las listas este señor, ¿verdad? Sí, con todos los criterios Con todos los diagnósticos, sí. criterios. Un narcisista, o sea, me decís que un narcisista lo que busca también, por supuesto, sentirse bien y si te puede pisar, te va a pisar, pero también es la aprobación de los demás. Un psicópata es siempre y en toda regla un narcisista.
No necesariamente. No necesariamente. No, Ok. no necesariamente. ¿Cuál sería la delgada línea? ¿Cuál sería esa delgada línea? Que al psicópata no le importa nada. Ok, El ya. narcisista, O sea, el narcisista sí tiene... porque se dice también, el psicópata puede amar, tiene la capacidad de amar. Por supuesto, él primero que... no tiene. No tiene. Ah, yo tenía entendido que sí. Ellos, o sea, ellos saben lo que es, digamos, ellos ven, mira, ellos se aman y hacen esto, Ok. imitan la conducta. No es que te odien ni te amen, ellos son neutros. Son neutros. Ellos son neutros, o sea, no tienen desarrollado una parte de la amígdala. De hecho, que ahora hay unos estudios que estuve leyendo que también en la materia gris tienen ciertas diferencias. Ok. O sea, es algo genético, es algo orgánico. Esto es interesantísimo. Partamos por la... Nos quedamos con la Sí, ¿qué es la psicopatía? La psicopatía, bueno, a ver, siempre te digo, sin Sí. usar palabras técnicas para que se entienda, ¿verdad? La psicopatía, o sea, una persona Ujú. que tiene esa condición ya viene así de De fábrica. fábrica. Ya, esto no se va haciendo, no es desencadenado por, No. como por ejemplo pueden ser las fobias o pueden ser De hecho otro que tipo de condiciones, y la ¿verdad? sociopatía. Y La sociopatía ya. sí es a consecuencia de algún trauma de infancia, Sí. algún tipo de crianza negligente. Es como que realmente trae ese lado, digamos, de parte de algo de un dolor o algo Ok. como eso. Sí, es como un sociópata justamente es que como que socialmente Sí. se convirtió en eso. ¿Sí? Pero un psicópata viene así de fábrica, por eso te dije, es como que tiene un poco menos de materia gris en ciertos lugares, Ya. la amígdala también del cerebro está como un poco, es más chiquita o algo así, entonces, o Ok. sea, tiene una diferencia física, Sí. digamos. O sea, un psicópata puede ser, ¿cuántos casos no vimos de asesinos seriales con una vida completamente normal, de chicos, que incluso lo pasaron muy bien y de un día para el otro hubo algo que hizo que hagan lo que hicieron? Un sociópata sería, por ejemplo, yo que sé, estos niños en África que tienen rifles, que Exacto. se unen a ejércitos. Esa Claro, sería porque socialmente, su digamos, contexto hizo que se exacto. vuelvan eso. Sí. Ya. Es interesantísimo. ¿Y cómo, cuáles son los rasgos que pueden diferenciar a un psicópata de un sociópata? No es muy fácil, No es fácil. no. Ok. De hecho, que diagnosticar un psicópata, por ejemplo, Es muy complicado. o sea, es tan complicado que en algún momento leí un artículo sobre un, creo que era neurólogo o algo Ujú. así, que estuvo haciendo unos estudios y su cerebro Ujú. era un cerebro psicopático. ¿En serio? Sí. Él pensó que le estaban hinchando, Sí. digamos así como que metieron, porque él hizo o sea, el grupo de Claro. estudio era su familia, que le pidió a todos que formen parte del estudio, por favor, porque famoso necesitaba los grupos de control, ¿verdad? Sí. Y ellos eran el grupo de control y después estaban los que sí tenían, perdón, diagnóstico de psicopatía. Claro. Y él pensó que alguien puso a propósito para hincharle entre su familia, ¿entendés? ¿cómo Un se llama? cerebro que... Claro, un diagnóstico que una sería- tomografía, ¿verdad? Ya. Que de repente, y él pensó que le estaban hinchando y era suyo. Y, Era el y él suyo. no es una persona mala, Claro. no es un asesino serial, eso también. La gente muchas veces piensa psicópata y le tienen miedo. Que es lo que me pasó a mí cuando la gente me decía, che, vos hablas demasiado de psicópatas en tu perfil, no te da como miedo. Y yo Sí. sí, no necesariamente. En algún momento una persona me llegó a contactar y me comentó que su mamá tuvo un diagnóstico, pero fue así, como se dice, chiripa, porque se hizo Ok. unos estudios porque Sí. tenía unas molestias, creo que migraña o algo así, Ujú. y ahí vieron que era un cerebro Psicopático. psicopático, sí. Qué locura. Sí. Enterarte así de onda. Sí. Y esa otra es como un mito, ¿verdad? Que un psicópata el 100% de las veces tiene que desencadenar en hechos trágicos. Y no necesariamente es así, ¿verdad? No necesariamente, y otra vez depende mucho del contexto Ya. social y el contexto familiar en el que se críe. En Ok. este caso, este era un señor que fue criado con amor. Si bien él decía, bueno, yo de repente consideraba normal que, tipo, hayan muchas cosas que me den igual. Es como que sí, o sea, él sí ve que todo el mundo se ríe, entonces se ríe. Ve que la gente dice te amo, entonces Ya. dice te amo. Pero ellos no sienten eso, no sienten como nosotros las emociones. Ok. O sea, no tienen la capacidad, literalmente solamente imitan. Imitan. Sí, pues son muy inteligentes. Ya. Entonces como que ellos ven, ok, todo el mundo se ríe, pero Sí. no es lo que realmente le nace hacer en ese momento. Y no todos son peligrosos, ni todos son, como decimos, asesinos seriales, ni nada. Claro. Bueno, porque vos cuando investigás un poquito
sobre cada persona que se hizo famosa haciendo cosas como esas, te das cuenta de que tuvieron una infancia mega traumática. Entonces, como que el entorno no ayudó y se desarrolló del lado criminal, digamos. Claro. Pero él nunca sintió necesidad de hacerle daño a nadie ni nada. Claro, está, por ejemplo, el caso de Jeffrey Dahmer, que también lo compartiste en tu perfil, Sí. que él desde chico tenía actitudes como, por ejemplo, el desmembramiento de animales y cosas así que llevaron a eso, ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho que el caso de él y de unos cuantos más, ¿verdad? Que de repente vemos, casi siempre es porque, como te dije, tuvo digamos como que una negligencia. No siempre quiere decir que tus papás son malos. A veces un papá Sí. ausente del que no podés imitar luego ningún tipo de conducta Sí. hace que también se desarrolle ese lado criminal, ¿verdad? Ok, o sea, el contexto es extremadamente importante. El contexto es importante y bueno, también la genética y demás. Claro. O sea, hay veces que los papás son divinos Sí, pero de onda te salió así, ¿verdad? y a veces no es ni tan de onda. Ya. Hay que investigar el árbol genealógico. Él, por ejemplo, Ok. este neurólogo que te digo, Sí. indagó un poquito y encontró que había sido su abuela, la había asesinado, luego su bisabuela la había asesinado a alguien, después su tatara no sé qué cuánto de abuelo también fue re famoso en algún momento porque sí, le Tuvo un caso desmembró así. Sí, o sea, sí acuérdate que hay cosas que son hereditarias. Sí. Están las conductas aprendidas y las hereditarias y la psicopatía, eso es una alteración genética. Es hereditario, es puramente hereditario. Se puede saltar generaciones, pero sí. Qué locura. No, sí, es... te quería preguntar de otro caso que también subiste a tu perfil, que es súper súper famoso, el de Michelle Carter, Sí. que fue una chica que hizo, mediante manipulación, que su novio se autoeliminara, Sí, ¿verdad? sí. Eso podía catalogarse como un narcisismo, como una psicopatía, porque lo que hizo fue, acomodar el lugar, intentar hacer daño a la otra persona. Claro, porque ella no tuvo, o sea, Claro. no se ensució las manos, pero sí Sí. fue la idea. Sí, totalmente. O sea, de hecho que todos los estudios que se le hicieron después sí reflejan eso. Un montón de cosas, entre ellas narcisismo y sí, también psicopatía y demás, ¿verdad? O sea, como decís, esas ganas de hacerle daño a alguien. Sí. Nos animó a hacerlo ella por ahí porque, bueno, tiene una historia linda, familiar y qué sé yo. Entonces, como Sí. que no se desarrolló del todo ese lado criminal, pero sí le fue un poco inevitable. Por eso te digo que hay veces que los papás hacen bien algo, pero es tan fuerte Sí. la carga genética de repente que viene que, o sea, también puede pasar. ¿Y por qué crees que se desata ese lado criminal? ¿Por la necesidad de poder? Porque, por ejemplo, esta chica, Michelle, como decimos, no llegó ella a ensuciarse las manos, Sí. pero es como que le prendía el hecho de tener poder o control absoluto, el control más que el poder, ¿verdad? Es el control, Por otra sí. persona. Sí, totalmente claro. O sea, es como, hasta este punto llega Claro. mi influencia. ¿Entendés? Que como decís, ese ya es el lado narcisista. Ya, ok. O sea, se sale un poco de lo que es la psicopatía como tal. Pero está la Pero psicopatía está la presente psicopatía igual, narcisista, porque, o sea, claro. un narcisista no te quiere matar. Claro. El narcisista te va a drenar y hasta ahí te va a dejar. O sea, Sí. difícilmente llega a ese punto. Claro. Y algo que, o sea, como me dijiste, hablas de esto en las redes y todo eso, cuando yo recién empecé a hablar sobre eso, hubo gente que me escribía y me decía, ¿y por qué en Paraguay no hay? Y yo, sí hay. O sea, claro. para que veas nomás lo desinformados de repente que estábamos, te hablo de 8 años atrás más o menos, ¿verdad? Sobre Sí. ese tema. Porque mucha gente pensaba que acá no había por el hecho que no hay un asesino en serie, Claro. que los que más conocemos justamente son en Estados Unidos, Claro. creo que es en donde más hay, pero hay en todos lados, o sea, cuando investigas un poco te das cuenta que hay en Brasil, en todos lados siempre Totalmente. hubo, De ¿verdad? hecho, el peor está en Colombia, que es este Garavito, Sí, sí, que es sí. el peor de todos. Ujú. Está solamente que se hace mucho marketing de ese tipo de casos en los Exacto. Estados Unidos. Sí, sí. Pero es algo que hay en todo el mundo. Sí. Y del caso de los psicópatas, por ejemplo, había leído un estudio de que es mucho más común de lo que se cree. Sí. Una de cada no me acuerdo cuántas personas muy Podría... probablemente tenga rasgos psicopáticos. Sí. ¿Es así? Es así. De hecho que como te digo, la parte de lo que serían los sociópatas, Ujú. vos te vas a la cárcel, Sí. o sea, hay miles. Hay miles. Hay miles, eso, Claro. o sea, es lo que yo les decía, o sea, pero espera, ¿qué te hace creer a vos que en Paraguay no hay? Y no, porque nunca se ve un caso así, yo le digo, yo tengo una colega que es capísima, ella está Sí. en forense, es abogada, es psicóloga, y ella escribió un libro sobre eso, sobre el lado psicopático de todo lo que acá, ella en la cárcel, pudo encontrar, ¿verdad? De hecho que, como sabemos, Paraguay de repente, por como hay mucha pobreza y demás, entonces Sí. se ven más sociópatas que ninguna otra cosa, Claro. y En como países te digo, tercermundistas normalmente lo es. y sí,
Sí, porque la vida en sí es más difícil, la infancia es más difícil, o sea, hay más personas en esas condiciones, ¿verdad? Pero sí, así como para descubrirlo a un psicópata, lo difícil es que tenés que ver la prueba, o sea, tenés que Claro. hacerle un electroencefalograma, hacerle Sí. una resonancia, una tomografía, o sea, es como que ya va más de, como muy adentro, entonces no es muy fácil detectar Diagnosticar es así. muy difícil. Sí, y aparte, como te dije, ellos se ríen como vos, lloran como Claro, vos, o claro, están claro. fingiendo, Son entonces, maestros de la simulación. sí. ¿Alguna vez te tocó algún paciente que pueda decir, este tiene toda la pinta de tener rasgos psicopáticos o por lo menos me juega que es narcisista? ¿Y cómo llevas esa terapia o ese paciente? Si es que te llegó a tocar. Lastimosamente psicopáticos nunca. Nunca, lastimosamente. No. Sí. Pero Sería interesantísimo. es que sería súper Sí, interesante. De hecho, que si alguien en algún momento se siente identificado con sí, eso, o sea, porque yo creo que también como que se estigmatizó mucho eso, sí. ¿verdad? Psicópata es igual a asesino. Entonces, de Claro, repente claro. hay gente a lo mejor que no siente las cosas iguales y como que no lo dice porque piensa que algo malo le va a Claro. pasar, ¿verdad? Pero sí, el narcisista sí. Solo que, Muchísimo. mira, para que entiendas algo, el narcisista nunca va a venir a decirte, che, tengo rasgos narcisistas. Totalmente. Eso lo identificas vos, Lo ¿verdad? que viene es por la ansiedad, como te dije, que es el que Claro. más predomina y tiene Sí. tanta ansiedad y vos le vas evaluando y decís, espera, ahí es como que se van viendo rasgos de esa persona narcisista, ¿verdad? Que como te dije, eso sí, tengo como pacientes. ¿Y cómo se lleva esa terapia con una persona así? Es que vos no le podés tratar el narcisismo, No le puedes vos le tratar. tratás la ansiedad, que es a lo Claro. que vino. Eso también, o sea, a veces nos dicen, che, mi novia se fue con vos y le curaste esto, pero no le trabajaste esto. Y yo le digo, pero ya nunca me habló de eso. Claro, O sea, claro. no Lo que es vos querías. ético, no es ético ver algo, en todo caso, le tirás un poquito de información y se accede bien y si no quiere, no se trabaja. O sea, nuestro trabajo no es hacerlo todo. Entonces, Por es a lo que supuesto. vino el paciente con su motivo de consulta. Ya. O sea, sería como un nutricionista si se fue para adelgazar y bueno, y vos Claro. te vas a limitar por lo menos a tratar esa parte. Si después Claro. descubrís, ¿lo podés mencionar o tampoco? ¿Lo puedes mencionar? Ya, Sí, ok. de repente así como hay ciertos aspectos, qué sé yo, la persona se cierra y no, y punto. Claro. O sea, no se puede tratar. Ya, también vi que estás subiendo mucho contenido de terapia de parejas, ¿verdad? Ujú. Cada vez es más común también. Sí, por suerte. Sí, sí, Ujú, ok. sí. Y justamente ahora, por el tema de las redes sociales, es como que a mí me da la sensación de que hay mucho más conflicto. ¿Cuáles son los casos más comunes de consulta en cuanto a lo que son los casos de pareja? Am, sí, yo te diría que va por las redes. Por las redes, Sí. ¿sí? El fueguito, el Totalmente. corazoncito, sí. A ver, de hecho que sí, siempre obviamente la infidelidad en la mayoría de las veces. Después Sí. también como, creo que lo que predomina en realidad, no sé, no es ni tanto la infidelidad, es la comunicación. Sí, O sea, o no hay, o es una comunicación así, o sea, no se comunican asertivamente. De hecho, hice un juego de cartitas, o sea, hice Sí. unas tarjetas así que lancé por el Día de los Enamorados. Tenía algo así como 58 preguntas. Y dije, che, gente, hablen. O sea, hablamos, luego claro. se llama la tarjetita. Porque, y hay gente que me escribió así como, Dios mío, o sea, jamás nos hicimos preguntas como estas, nunca tratamos Obvio. cosas como estas. Y abordada como así en líneas generales, hasta si querés tener hijos o casarte. O sea, Ok, o sea, como te digo, era muy amplio la gama de posibilidades. y sí, lo que pasa es que la gente cuando está conociendo a alguien, lo primero que me dicen es, ay no, pero se va a asustar, ay Sí. no, pero voy a parecer desesperado, desesperado, o voy a parecer esto, o sea, sí se encuentra mucho también ansiedad de repente, Ya, y la ansiedad ya. también como que hace, o sea, tiene también como que de repente ¿cómo se le dice? Como que, sí, como que afecta, ¿Cómo que ¿verdad? afecta? Sí. Pero es como no, o sea, más que eso, de repente sí también hay varios casos así por infidelidad, pero que yo creo que Claro. se llegó ahí y no es por defenderle a las personas, ¿verdad? Ujú. Pero siempre hay un motivo Siempre hay un detrás. motivo. O sea, es así como muy difícil que, a menos que sea un narcisista o alguien a quien en serio no le importa nada, pero no suelo ver casos así. O sea, Muy suelo... drásticos. No drásticos, sino que siento como que detrás de esa persona también hay un montón de historia y es lo que le lleva, o la falta de comunicación. Ya, Porque ya. después de una infidelidad la mayoría viene y te dice, bueno, pero nosotros ya no hablábamos, ya no salíamos, Ya. ya no teníamos intimidad, ya no eran una pareja, o sea, estaban ahí como... Porque sí, por Sí. costumbre.
Sí. Y muchas veces se soluciona justamente por eso, porque la otra persona también como que reconoce ese Sí. descuido, digamos. Claro. Entonces eso genera como que mejoren otra vez las cosas, Un ¿verdad? paso. Pero sí, Un paso. sí. ¿Y te tocó mucha gente con complejo de héroe? Está siempre esta persona, está siempre esta persona que se aferra a la posibilidad de la mejora a la otra persona. Y la otra persona, como vos decís, por, por más, por más de lo que hayan hecho, siempre hay una razón, ¿verdad? Pero también está el punto en el que le tenés que decir a la otra persona, hey, sabes que no hay mucho que puedes hacer para ayudarle. ¿Te tocó mucha gente con ese tipo de complejo? Sí, todas mujeres. Todas mujeres, ¿en serio? Sí. O sea, es un rasgo mucho más común en mujeres. Sí. Conozco gente en mi entorno ¿Sí? que son varones, Ok. que por ahí se nota como que van por ese lado. Pero de mis pacientes realmente hasta ahora sí todas mujeres. Es como, conmigo va a mejorar, Claro. yo voy a lograr, o sea, yo voy a ganarme otra vez su confianza, voy a hacer que como que esté tranquilo, como que esto, como que aquello. Y sí, invierten mucho tiempo en relaciones que al final no trascienden, o sea, Claro. o avanzan, pero... Pero muy a pasitos de tu dormir. Y no solo eso, no se puede decir la persona no quiere, o sea, es muy complejo. De hecho Sí. que ya me tocó escuchar, por ejemplo, parejas que venían y estaban así. Y vengo porque ella me dijo. Y no sé, O sea, un teléfono cortado absoluto. no, vienen juntos. Ah, vienen y, juntos. y la otra llorando y el otro así como enojado porque está ahí, ¿verdad? Ay, Y después como que se van abriendo y me van contando cositas y voy entendiendo muchas cosas, ¿verdad? Pero hay gente que no tiene luego el interés de mejorar. De hecho que ya Ya. escuché gente que dice, bueno, pero yo veo eso como algo normal. Uf, O el famoso, yo no le pedí, porque es como que yo sacrifiqué tal cosa para estar con él y él así, yo no te pedí. claro. Y tienen razón. Que sí, también es cierto. Sí. ¿Y cómo tratas con ese tipo de gente que no tiene ganas de mejorar o no tiene la intención de mejorar? Muchas veces no creen que necesiten mejorar, no creen que haya mejora, pero hay mucha gente que no quiere, que se quiere quedar ahí. ¿Cómo haces que reconozcan eso? Bueno, es un trabajo bastante profundo. Ya, ya. Primero que nada Que es se así tienen que como... dar cuenta ellos. Y sí, o sea, Sí. yo después le doy una devolución. La mayoría Sí. de las veces como que le quiero traer a mi pareja, yo le digo, bueno, tráele y vemos, ¿verdad? Ya. De hecho que yo siempre les digo, estás acá por voluntad propia y... pero bueno, al final sale eso. Entonces, o sea, nadie está obligado a tratarle a alguien algo que no... Como te digo, hay gente que en serio no ve como algo malo su conducta. Claro. ¿Y qué haces con eso? O ¿Qué haces sea, con esa gente? si no ve como algo malo su conducta, no puedes hacer nada al respecto. No va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar Claro. si no le parece que esté mal? No, y sí, es dificilísimo. Y yendo más a un tema que a mí me interesa muchísimo, y es el tema de la procrastinación. Me imagino que hay muchísima gente con ganas de hacer cosas, o con mucha ansiedad, o que identificaron su problema de procrastinación y no saben de dónde viene, o no saben cómo se trata. ¿Cómo fue, o cómo vos sobrellevas un paciente que tenga ese problema? Bueno, de hecho que, como te dije, de repente yo ya tuve pacientes que vinieron ok, yo soy esto y le faltaba una agenda, Sí. ¿verdad? Sí. De hecho que procrastinar se asocia mucho con el desorden justamente, Ya. ¿verdad? O sea, y es el desorden de la mente, no porque hayan un montón de trastornos, sino que porque de repente no hay una organización. Ya. Ahora estoy trabajando mucho otra vez el tema de la procrastinación, o sea, de Sí. procrastinar. Y yo le digo a todo el mundo, ¿tenés tu agenda? No. ¿Tenés una agenda? No. Y como le dije a una persona, ¿y dónde haces tus planes? ¿Dónde anotas tus cosas? En mi cabeza. Y obviamente en la cabeza, o sea, eso, lo que tiene procrastinar es que después, como vos dijiste hace rato, te lleva a tener un poco de ansiedad, Claro. te lleva al insomnio, el insomnio altera tu estado de ánimo y ahí se hace una bola de nieve Sí. y obviamente no avanzas en nada, empeoras en todo, ya no hay motivación, ya no hay nada, pues ya la gente... Totalmente. Entonces es como una bola de nieve justamente, ¿verdad? Sí. Y toca trabajar así de a poquito. De a poquito. Ir derritiendo a poquito las cosas y trabajar, pero realmente todo lo que refiere a procrastinar, de lo que yo vi en mi experiencia en consultorio, es falta de organización. El desorden está absolutamente ligado. Pero totalmente. O sea, hay gente, por ejemplo, que en el trabajo de repente no tienen así como mañana tenés que entregar. Ponele que te dicen en un mes. Sí.
O sea, para una persona que tiende a procrastinar, eso es terrible. Porque Claro. literalmente va a esperar que llegue ese día Totalmente. y otra vez, y eso genera ansiedad, y eso genera insomnio, y ahí es como que se va otra vez. Pero, y tienen esa inquietud todos los días acá, y eso es lo que genera ansiedad, ¿entendés? Pero no Ya, tienen ya. la fuerza, no tienen la motivación para hacer. ¿Por qué? Porque tienen 300 cosas pendientes, tienen una agenda. Hay gente, por ejemplo, que usa estos cuadernitos sin Sí. fecha, sin hora, sin día, como agenda. Yo Claro. no podría. No, Yo- es un quilombo. es que no, porque yo le digo, pónganse por hora las cosas y me Sí. miran con cara de verdad. Yo sí. Finjan que están en la universidad, en el colegio, lo que sea, y que por hora tienen que hacer las Claro. cosas y se va a resolver el problema. Y bueno, hay gente que no sé por qué se resiste a hacerlo. Y hay gente que lo hace enseguida y O sea, que súper me bien. siento súper identificado porque yo tuve un problema de procrastinación Ok. en el pasado y me descargué una aplicación que literalmente, porque un desencadenante muy grande que yo tenía era la distracción, ¿verdad? Que tenía muchas cosas para distraerme, entonces me descargué una aplicación que se llama Opal, vos no puedes usar ningún tipo de red ok. social, no puedes usar ningún tipo de aplicación de ocio, por así decirlo, hasta cierta hora del día. Y luego me compré una agenda. O sea, eso fue una herramienta espectacular para eso. Y justamente eso es lo que hace falta, herramientas. Hay mucha gente como esta persona que acudió a vos, que lo único que necesitaba era una agenda. ¿Cuáles son las herramientas que una persona puede adquirir para paliar eso? Bueno, por ejemplo, yo les digo que lo importante también es aceptar que no es lo mismo, por ejemplo, usar el Google Calendar o anotar en tu blog de notas o ponerte, digamos, como a ver, porque, a ver, hay gente, por ejemplo, que sufre insomnio o tiene problemas para dormir porque es ansioso y tiene miedo Sí. que no suene su alarma. Hasta ese punto. Pero te hablo de miles. Sí. Entonces pasa lo mismo cuando o sea, cuando pones toda tu confianza en algo tecnológico, digamos. O Sí. sea, y de hecho que está comprobado que para el cerebro no es igual la información cuando escribís en un teclado que cuando escribís a mano. Mano. Cuando escribís a mano hay una coordinación entre músculo, cerebro y el Totalmente. cerebro es un músculo, entonces como que te da más certeza de que lo que estás haciendo o lo que escribiste o lo que sea no te vas a olvidar. Incluso al estudiar, vos estudias Sí. y se te queda mucho más, Sí. tenés mucho más retención de información a mano. Cuando estás escribiendo, exactamente. Entonces, yo creo que lo primero es reconocer eso. Hay gente que Claro. me dice, yo le hago hacer tareas a mano Ok. y odian. O sea, me ponen lo de ya su cara así, yo le digo, escribí. Me dice así como 50 blogs de notas, Sí. le puse mi loguito ahí y le doy a todo el mundo. ¿Entendés? Yo así, escriban, ¿verdad? O sea, hay que escribir a mano. Y esa, por ejemplo, es una herramienta. Ya, escribí. Escribir a mano. Otra cosa que siempre les digo es que le pongan colores, porque al cerebro ¿Sí? le llama la atención el color. Ya. Por ejemplo, yo en mi agenda escribo así con el bolígrafo y subrayo así en el color más, Llamativo pero posible. así flúor, que, ¿entendés? Así como que, porque al Claro. cerebro le da satisfacción ver. Por ejemplo, si vos pusiste 5 actividades, las 5 subrayaditas, Claro, claro. con un check de que lograste todo, al cerebro le da una satisfacción que hace que descanse. Ok. Y si vos escribís toda tu semana, tu cerebro te Sí. dice, ah, bueno, tranqui, ya tenemos todo escrito. O sea, Sí. ya está ahí, no se me va a perder, ya sé lo que tengo que hacer. Y eso hace que justamente procrastinar vaya disminuyendo poco a poco, ¿verdad? O sea, es Ya. agendarse las cosas por día, por hora Sí. y trabajar también la paciencia, ¿verdad? O sea, de repente si no estás logrando algo o hoy no pudiste hacer algo, entonces anotás para la Claro. siguiente semana. ¿Entendés? Para la siguiente semana anotás y no es hacerlo todo Exacto, tampoco, ¿entendés? exacto, Sino sí. que le rayas ahí, le pasas la siguiente semana o al siguiente día como mejor te quede y continúas con tu vida, ¿entendés? Claro. O sea, ujú. Hay muchísimas herramientas. ¿Y cuál es tu favorita? ¿Vos tuviste alguna vez alguna época en donde procrastinaste? Sí, hace poco. ¿Hace poco? ¿En serio? Lo que pasa es que yo fui mamá Sí. y a mí la maternidad me agarró con muchísima ansiedad. Ok. Eso yo admito, siempre dije, o sea, Sí. acá no es casa herrero, cuchillo de palo, no, soy humana, ¿verdad? Claro, Me agarró con totalmente. mucha ansiedad porque busqué 6 años bebé, entonces como que cuando tuve, ¿verdad? Bueno, No, le disfruté olvídate. al máximo, le disfruté al máximo. Hay felicidades, por cierto. Gracias. Qué lindo. Ya tiene 3 años, parece que tuve ayer por ahí. Pero sí, o sea, es como que me dio un poquito así, Sí. entonces como que empecé a procrastinar, pero más que eso también me di cuenta es porque me costaba delegar. Por eso hace rato dije, Ok. no tenemos que ser O sea, vos todólogos. encontraste
tu punto de Sí. equilibrio, ponele. Sí. Tu punto O sea, de inicio. Sí, porque yo era muy todóloga y, Ok. y le conocí a una persona y esa persona así como que me organizó un poco todo lo que sería la parte de marketing. Claro. Después ahora, bueno, ya hay una persona que se encarga de hacer el logo, esto, Sí. tal cosa. Y es como que aprendí a trabajar más en equipo y eso a mí también me dio, digamos, como que la capacidad de poder organizar mis cosas, Claro. ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía niñera, estaba mi marido, pero yo seguía así súper pendiente de lo que mi hija está haciendo, Claro. ¿entendés? Por eso te Claro. dije que era como ansiedad también de repente De y tener todo eso, bajo control. y eso me llevó a procrastinar otras cosas. Ya, Entonces como que me ok. dejé ya para tercer lugar más o menos, pero sí, yo te digo, yo tengo una agenda y tengo un cuaderno para todo. O sea, yo tengo un Ya. bloc de notas en mi mochila con un bolígrafo y un marcador. Sí. Entonces yo en cualquier lugar que esté, saco un ratito, escribo un poquitito y eso le da tranquilidad a mi mente. Después me voy a mi casa y Claro. lo pongo todo en mis agendas. Mis pacientes saben, yo a principio de año creo que casi le maté a todo el mundo porque no encontraba la agenda que necesitaba. No encontraba la agenda que necesitaba. O sea, Recorriste librería como... pero te hablo de que una chica contactó con el importador, el no sé qué, o sea, no, todo el mundo me ayudó, le amo a mi comunidad por eso, ¿verdad? Sí. Todos así, y una me dijo, yo ya me puse como objetivo personal encontrar Sí, tu sí. agenda, ¿verdad? Encontré. Bueno, pero yo sí trabajo así, con todo por horita, todo subrayadito, yo necesito una agenda que se vea toda la semana, entonces Ok. siempre digo, hay un tipo de agenda y hay un tipo de orden y estructura para cada persona. Entonces uno tiene que buscar eso y eso se puede buscar con una terapeuta. Claro, ok. Que es lo que hablábamos hace rato, no hace falta que sea para tanto tu problema, a veces es una cuestión de orden y organización que no estás logrando, Totalmente. estudiamos 6 años para eso, entonces es como, a ver, bueno, contame cómo sos. Y por ahí Claro. si me decís, soy acelerado, soy, entonces te voy a decir, bueno, hacete un grupo con vos mismo Sí. y mándate notas de voz, pero llegas a tu casa y antes de dormir transcribís todo en tu Transcribí agenda. todo, ya. Y es que sí, ahí me sentí identificado otra vez. Soy una persona que también me envió muchas cosas y luego lo que sí me cuesta más es transcribir. ¿Y cuál pensás que estábamos hablando ahora? De que es importantísimo el ir a terapia o el hablarlo y no necesariamente tiene que ser un problema que esté agravado. Muchas veces es necesario hablarlo antes de que se convierta en esa bola de nieve, Sí. ¿verdad? ¿Cuál es el primer paso que tiene que tener una persona, que tiene que hacer una persona para ir a terapia? Para que no le cueste ese trabajo mental de decir, ok, necesito averiguar esto sobre mí, sea cual sea la magnitud del problema, me voy a ir. Yo siempre les digo que en el momento en el que piensan, ¿será que me tengo que ir a terapia? Ahí es. Claro, claro. O sea, no importa para qué sea. O sea, como yo te digo, yo tengo pacientes que vienen desde como esa de la agenda. Tuve una paciente que me dijo, por favor, ayúdame a organizar, hacerme un cronograma en mi semana. ¿Sí? O sea, es Ok. una paciente que estudia afuera y como sabemos, la universidad, la exigencia y todo eso es mucho más. Encima estudia algo re complicado. Entonces, nos sentamos a hacer un Total. cronograma. Yo sí hacía a mano desde donde yo estaba, le mostraba. Ella transcribía y fuimos ajustando así hasta que pasó todas sus materias, ¿verdad? Claro. Entonces sí, o sea, como que de repente pasa un poquitito por ahí, ¿verdad? Desde lo que sea. Lo O que sea, sea, un lo terapeuta que sea. literalmente, no, hay gente que me dice de repente, sí, pero no me está pasando nada malo y yo así, no importa. No importa. Claro, Igual podés. claro, o sea, puedes venir, podemos hablar porque hay gente en serio que quiere hablar. Solamente Sí. necesita eso. Sí. Y está bien también. O sea, no es ni porque no confía en todo el mundo, en nada, que no, que desconfía de todos. No, no pasa tanto por ahí. Es diferente. O sea, a veces necesitamos una caso. opinión objetiva de algo. No, yo tengo pacientes que vienen así 3, 4 sesiones, solucionan lo que querían y se van otra vez, ¿entendés? Claro, o pacientes que son súper intermitentes, que vienen una vez y luego después de 3 meses vuelven y después... Sí, están me también imagino. esos pacientes. Están también. Algunos encima necesitan más, pero bueno, no importa. Yo le digo, lo que puedan, Claro. lo que les dé, ¿verdad? Y con el Claro. tiempo sí, ¿verdad? Igual es una inversión de dinero también. Sí. Y a la gente le cuesta mucho esa parte, Sí, ¿verdad? totalmente. Pero bueno, yo siempre digo, se van al gimnasio, se compran esto, entonces de repente así un ajuste, un chiquillo, ¿verdad? Para no llegar justamente a que después se complique. ¿Sí? Ya. Ujú. ¿Y cómo haces para que vos podés, realmente la pregunta es, vos podés tratarle a una persona que sea cercana a vos? No. ¿No? Es imposible. En realidad, o sea, lo que dice el código de ética es que de repente no vas a tener objetividad. Ok. O sea, si yo te tengo mucho cariño y vos venís y me contás cosas de alguien, es como que
va a ser medio inevitable para mí como Total. que estar de tu lado, ¿verdad? Sí. A mí no me pasa tanto. Mi mamá siempre me dijo, Dios mío, vos sos experta en ponerse los zapatos de la otra persona. O sea, Claro. eso hago de chiquitita. O sea, tenés O sea, una objetividad que ya es parte de vos. Pero no es ético. No es ético. Ya. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? ¿Vos decís que se puede o que hay que hay un límite? Ponerle a una amiga lejana o a tu mamá es muy difícil, ¿verdad? Ser objetiva. Claro. Pero a una amiga muy lejana, a una persona, ¿cuál crees que es el límite? ¿O cuál es tu opinión acerca de eso? Bueno, de por ahí también no pasa. Por ejemplo, si es una persona medio lejana, Sí. ¿cuál es el problema? O sea, lo que yo ya me llegó a pasar con una persona en algún momento y lo que yo le dije fue, yo no sé si me vas a contar todo. A Esa veces, es otra, claro, ¿verdad? el problema a Claro. veces no es solamente uno, si es o no es objetivo o demás, sino que es como que la persona va a tener vergüenza, creo yo. Sí. Entonces no vale la pena. Claro. O sea, no. Y me dicen, sí, te voy a contar todo. Y yo sí, no. O sea, no creo. Siempre hay ahí un lugar que te da como vergüencita Totalmente. o miedito. Yo tengo pacientes en el interior que me Sí. dicen, yo consulto con vos y virtual y no consulto con nadie acá porque acá nos conocemos todos. O sea, siempre hay como ese Sí. miedito que se filtre algo, Esa es ¿entendés? otra, ¿verdad? El Sí. secreto profesional y Totalmente. por desconocimiento también la distancia que hay Sí. entre... Pero lo o sea, bueno de eso también es que, o sea, sí, ya escuché miles de casos. sí. De mi masajista me estaba contando algo y era mi vida. Por ejemplo, Ok. sí, me pasó ¿Qué eso con una amiga en realidad. Ya. O sea, que su psicóloga por ahorita se fue a desahogarse con la masajista. Hasta ahora no entiendo qué pasó. Pero fue como que, Ok. sí, ella así como, nomás le decía a la masajista, pero ella decía, esa es mi vida, ¿entendés? ¡Qué Sí, locura! me pasó con una amiga que también estudiaba psicología conmigo. Pero sí, o sea, están esos casos, ¿verdad? De por ahí que de repente, pero ahora el código de ética, Ujú. ahora también como que todo es más, incluso ya está regulado por la ley, el tema de la psicología se peleó muchísimo para lograr eso. Y se pudo al final. Se pudo. Y un colega mío, encima que es así un capo, está ahora en la parte de ética justamente, a quien se le puede hacer las denuncias y todo eso por mala práctica y cuestiones como Totalmente. esas. O sea, como que está todo mucho más regulado, ¿verdad? Por Y eso, suerte, ya por era hora, suerte. ¿verdad? Sí. De hecho, que a nosotros también nos Me re ayuda. sorprende, porque en un país como el nuestro... Pero se peleó muchísimo. Sí. Fue así una pelea de muchísimos años con profesionales muy capos detrás de todo esto. Totalmente. Y ahora Sí. ya hay toda una sociedad ahí detrás regulando las normas, las leyes y todo eso, ¿verdad? Porque antes también había acá charlatán. No, olvídate. Me imagino que hasta ahora te pasa que ves Y sí. pseudo psicólogos en TikTok y vos decís, por favor. Sí, y eso, por ejemplo, antes no teníamos de qué respaldarnos. O los abogados que siempre nos querían pasar por encima, ¿verdad? Claro. O sea, como exigiendo cosas que nosotros no tenemos por qué dar y demás. Entonces, ahora también estamos como más controlados, pero eso es algo bueno. Si estás haciendo las cosas bien, no pasa Claro. nada, ¿verdad? El que nada dio nada teme Así dentro de mismo. todo. Bueno, Lauri, muchísimas gracias por venir. Ya tuvimos como un poquito más de una hora de charla. No sé si querés dejar un mensaje final para tus seguidores y para la gente que también tiene este estigma, ¿verdad? De que no quiere ir al psicólogo o por ahí siente que necesita pero tiene miedo. ¿Cuál es el mensaje que darías? Bueno, en realidad lo que les diría es que hay un terapeuta para cada persona. O sea, hay gente que como que no le fue muy bien con uno y como que, o la mayoría de las veces como que no le fue bien a mi tía, a mi abuela, a mi perro. O sea, es como Claro. que por experiencias de otras personas también se privan mucho de esto. Y como te dije, yo creo que en el momento en el que una persona se pregunta, ¿Será que tengo que? ¿será que Sí. tengo que irme al psicólogo? Es como, andate, habla, ve. O sea, no, es mentira que hacemos cosas para manipularles y Claro. que vengan y que se vuelvan dependientes y todo eso. No, yo siempre les digo, en realidad es como que ya se dan cuenta a tiempo. Bueno, esto me está pasando, entonces vuelven para 2, 3 sesiones, arreglan eso y después Total. otra vez una alta, Sí, sí, ¿entendés? sí. O sea, es como irse al gimnasio, al nutricionista, así tal Claro, cual dijiste. totalmente. El cerebro es un músculo Sí. Esa que es otra, también, ¿verdad? sí, también necesita de vez en cuando como ciertas cosas. Y en el momento en el que vos decís, no sé, yo siempre fui así, a mí sí me pasó esto, yo tengo miedo a estas cosas, no. Uno no nace con todo Exacto. eso, algo pasó, entonces lo que sea que quieran solucionar, y si solamente quieren hablar, También, porque mucha gente hoy en día le falta eso. A Sí. mucha gente le falta solamente el hablar. y sí, me quité que estamos hace más de una hora, entonces a mí me gusta hablar, a los psicólogos nos gusta hablar Bueno, y escuchar. Lauri, muchísimas gracias por venir y Sí. espero tener otro capítulo contigo, otro capítulo especial hablando de otros temas, porque justamente el mundo de la psicología cada vez se van descubriendo más cosas y también es súper amplio. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, gente, nos vemos el domingo que viene, porque esto se sube domingos, con otro episodio y bueno, hasta la próxima.